una patología de la parte infecciosa. Y dentro del listado de ustedes está la meningitis y el absceso. Yo en general no toco tanto la meningitis porque es una patología que en general lleva en pediatría, fundamentalmente en infectología, en segunda sobre esto, pero esto no lo va a llevar en ninguna de las materias. Por eso es que me enfoco en esto, que es el absceso cerebral, que tiene alguna sintomatología similar de esto, pero se diferencia. Y vamos a ver por qué. Fíjense ustedes, es alto, 2.000 casos por año en Estados Unidos, una población gigante, imagínense. En los países alrededor sí se ve. También acá se ve. El tema es que, digamos, hay países que hacen mucha estadística y otros países que no lo hacen como acá. La relación del absceso es 3:1, más en los hombres que en las mujeres. Y fíjense ustedes, factor de riesgo pulmonar. Dentro de la parte pulmonar, en general, quienes tienen más esta patología son aquellos que trabajan bajo tierra, los mineros. Pero ellos tendrían que tener absceso pulmonar. Sí, los tienen. Pero en general la gente de bajos recursos, o sea, la clase, si quieren, de media, baja para abajo, no hacen los controles preventivos, no tienen las defensas normales. Entonces, cualquier infección, ¿no es cierto?, por muy pequeña que sea, afecta bastante a todo el organismo. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, el factor de riesgo, ¿no es cierto?, las infecciones pulmonares afecta a la parte cerebral. Las cardíacas, las fístulas arteriovenosas, infecciones de las fístulas AV, las congénitas, las endocarditis, esto en general en los pacientes recién nacidos. El trauma penetrante en general, en la práctica y en la literatura dice, no, herida abierta del cráneo con fractura más pérdida del líquido cefalorraquídeo se considera herida sucia, infectada y se debe operar inmediatamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la superficie ingresa al cerebro. En los puestos sanitarios o en los hospitales periféricos, ¿qué es lo que hacen? A veces no tienen radiografía, por si tienen no anda bien, no tienen acceso a tomografía, el paciente se golpea, o simplemente el paciente no tiene dinero para pagar, porque tiene que ir a la ciudad y no va. ¿Qué es lo que hacen? Lo suturan. Y a las 2 semanas, absceso. Entonces, fíjense ustedes, todo esto influye, ¿no es cierto?, y trastornos inmunitarios, aumento de defensas bajas. Esto mucho afuera se ve en los trasplantados y se vio mucho más cuando apareció el boom del VIH. Entonces, cuando encontraron a los pacientes con VIH, ustedes saben la historia, seguramente se llevaron en infectología, ¿no es cierto? No los encontraron con solamente la infección del VIH, sino ya les encontraron en el periodo de SIDA, que es la fase terminal. Es ahí donde empezaron a estudiar. Entonces, estos pacientes sí tenían abscesos. Entonces, fíjense ustedes que las causas, digamos, tenemos las causas hepáticas,
las por conectividad y los trasplantados, o trauma penetrante por cirugías de cráneo. Múltiples, hasta un 50%. Si un absceso, dos abscesos, tres abscesos, ¿no es cierto? En adultos, la parte pulmonar, los abscesos, las bronquiectasias, los empiemas, ¿no es cierto? La parte cardíaca, las famosas endocarditis. Problemas gastrointestinales a repetición, pero por gérmenes, digamos, que no sean virales. Abscesos dentarios. En algunos países le dan mucha prioridad al control dentario. Pero en Bolivia, ¿quién va a su control anual o semestral al control del nadie? Semestral, cada 6 meses. Es el único, por ahí alguno, pero en general no va. Uno va todavía tiene caries. Entonces pasa esto. Entonces, y en los niños, las cariopatías congénitas. Estas sí van a pasar. Pacientes tienen mucho problema cuando nacen, se ponen cianóticos, ¿no es cierto? Falta de oxígeno, bajo peso y la continuidad. Las famosas sinusitis. Eso fundamentalmente en los recién nacidos se presenta, ¿sí o no? ¿Seguro? En general no, porque los recién nacidos no tienen senos frontales. Los senos maxilares sí tienen, pero es muy raro que hagan abscesos, que se hacen virales, pero no abscesos bacterianos. Los recién sinusitis frontal, no. Los recién nacidos, no. Ni los pediátricos, no. Metástasis en cabeza. No por confundirse. La otitis en los pediátricos, sí. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí, porque si nosotros tenemos el peñasco, el conducto externo, es una cavidad ósea, ¿no es cierto? En los recién nacidos, en los pediátricos, es una membrana, nada más. Eso llevaron por anatomía, osteología. Eso les explicaron en anatomía o en pediatría. Es una membrana. Pues cualquier germen penetra fácil. Por eso es que se dice, ¿no? Otitis y mastelitis. Es fácil de ingresar a la cavidad craneal. Pues fíjense ustedes, estas cosas las tenemos que razonar de esta manera. Pero seguramente una mastelitis en adultos va a tener absceso, probablemente no, porque es un hueso sólido. Una otitis va a provocarla, probablemente no, porque es un hueso sólido. La va a provocar, no sé, infección del oído, todo lo que quieran, pero absceso lo menos, salvo que tenga las defensas bajas, que sea un trasplantado, un VIH, no sé. Pero no pasa nada normal como que tengo una otitis. Entonces, algunos de ustedes, compañeros, han de escuchar en un periodo de frío, alguna otitis. ¿Se agarra un absceso cerebral? No. Entonces, fíjense, es importante razonar de esta manera. Trauma penetrante, sí.
peleas callejeras, un cuchillo, un clavo, no sé, accidente de trabajo en la mina, una astilla, una roca, un shock cortante y penetrante. Y en el procedimiento quirúrgico, cuando intenta reparar heridas de la fractura, como las que vimos en trauma, se los mostré. Colocación de PIC, los captores de PIC intraparenquimatoso, tenemos que perforar el cráneo para meter, entonces es un orificio, una ventana de entrada para el cráneo. Y las famosas tracciones, que actualmente, gracias a Dios, cada vez se hace menos. Antes se ponía el compás en la tracción y se ajustaba al hueso, a la parte temporal, ¿no? Y a veces ajustaban mucho y perforaban. Pero no me digas, uno no ve, perforan el hueso y perforan la alveolar. Se traccionaba 10 días, 15 días, 20 días, porque se dedicaba a bloquear. Todas estas cosas eran, digamos, causas para que el paciente tenga absceso cerebral. Y esto, ¿cuál es el germen más común? Fíjense ustedes, uno dice, no, el estafilococo. No, es el estreptococo, el germen más común de los abscesos cerebrales. Después vienen los anaerobios, sí. Siempre en los abscesos cerebrales tienen que pensarse en esto. Enterobacterias, sí, por problemas intestinales, en general traumáticos. Estafilococcus aureus, en los traumáticos sí hay que pensar. ¿Por qué? Porque todos los tejidos de los superficie ingresan hacia la cavidad craneana. Después se ve a veces 2 o 3 gérmenes en el mismo absceso. Por eso que algunos, cuando no operan y hacen tratamiento médico, le ponen el esquema y no responden. Le ponen el antibiótico y sigue creciendo el absceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay más de un germen. En las aspergillus, esto es más frecuente en los trasplantados, por defensas bajas. Los gram negativos, eso más en los pediátricos, en los lactantes, en los recién nacidos. Y la toxoplasmosis y la tuberculosis se presenta más en los pediátricos. ¿Y esto por qué? Si ustedes llevaran VIH en infectología, se dan cuenta que cuando empezaron a estudiar a estos pacientes del SIDA, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se dieron cuenta? Los primeros casos. Trastornos cognitivos, trastornos de conducta, trastornos de memoria, ¿no es cierto? Vamos a las famosas demencias del SIDA, ¿no es cierto? Pues ahí se dieron cuenta. Y cuando se empezaron a estudiar, ¿qué encontraron? Abscesos, las famosas meningitis asépticas, lesiones hipodensas que no eran compatibles con infartos isquémicos y tampoco con ningún germen, ningún tumor. Encontraron que era la toxoplasmosis y empezaron a observar que estos enfermaban de tuberculosis. Encontraron patología, abscesos pulmonares y encontraron abscesos cerebrales. Todo eso llevaron en SIDA, en el VIH, en infecto. Yo no estoy hablando de cosas raras que no hayan llamado ustedes. Pues fíjense es que todo eso, ¿no es cierto? Tenemos que entender cuando hablamos de absceso cerebral. ¿Cuál es la clínica?
En neuro, la clínica siempre es esta: cefalea, neocerbólicos, aumento de la presión intracraneal, signo de hipertensión intracraneal, ¿no es cierto? Va a haber un deterioro neurológico, cambio de conducta, agresividad, depresión, etc. Sí. Déficit focal, sí, dependiendo, digamos, del tamaño del absceso, la localización, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un absceso frontal en la parte anterior, seguramente tenemos trastornos de conducta, pero si tenemos en la parte posterior, ¿no es cierto? En la presental tendremos trastornos del déficit motor, ¿no es cierto? ¿Vamos a tener convulsiones? Lo más probable es que sí. Esto generalmente debuta con convulsiones. El pronóstico. Fíjense, un paciente diagnosticado a tiempo, con tratamiento a tiempo, puede llegar hasta una mortalidad del 10%. Incapacidad neurológica o déficit neurológico, fíjense ustedes, 40%. Convulsiones, 25%. Focalización del déficit, 29%. ¿Eso qué significa? Que muy pocos de los pacientes, ¿no es cierto?, van a quedar, digamos, bien, en el sentido de cero déficit. Esta estadística del 10% de mortalidad, ahora, como que va cambiando de acuerdo a los países. Uno dice que llega hasta un 20, 30, 50%, y otro dice 5%. Es muy cambiante de acuerdo al artículo que van a leer del país del hospital. En general, incapacidad neurológica seguro. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños los abscesos no dan mucha clínica, pero cuando el absceso es grande va a dar clínica, sintomatología, y para sacar, ¿no es cierto?, lo mejor es sacar con toda la cápsula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Totomía. Ya el cerebro está con gliosis periférica por el deterioro, por la infección, y tenemos que sacar y dañamos, entonces siempre va a quedar algún déficit. Convulsiones va a depender mucho si dónde está la parte frontal, fundamentalmente si es temporal, va a tener. Y focos, a esto se refiere al déficit permanente o foco de convulsión. Cuando hablamos de absceso tenemos que saber esto, la estratificación histológica. Tiene 4 fases. Una es la cerebritis y la otra es la cápsula del absceso. En la cerebritis tenemos la cerebritis precoz y la tardía. En el otro tenemos la cápsula precoz y tardía. En la cerebritis precoz, ¿qué es lo que vemos? Se presenta del primero al tercer día, es un proceso inflamatorio hipodenso, nada más. En la tardía, llegar más o menos hasta el 9º día, ya va a empezar a tener necrosis del parénquima en la parte central, pero en la parte periférica vamos a seguir teniendo lo que llamamos el proceso de inflamación del parénquima. Cuando vemos esto y va avanzando del día 10 al 18, el organismo se encarga de formar una especie de envoltura, que es la cápsula, con neovascularización. Pero en el centro vamos a seguir teniendo esto, la parte necrótica. Esta es una cápsula muy débil. Cuando ya pasa más, esto es 14 días, no es 18, ¿no? Cuando es más de 14 días, la cápsula se pone muy gruesa de colágeno y, digamos, como que lo aísla al absceso cerebral. Pero en la periferia va a seguir habiendo un proceso inflamatorio del parénquima cerebral, va a seguir habiendo esto que es el centro necrótico, ¿no es cierto? Todo eso va a seguir viendo, pero ya va a tener la cápsula.
Cuando se manifiesta la clínica, normalmente se manifiesta en ese periodo. En el otro puede tener cefalea, puede tener náusea, puede tener, y no le da el valor necesario. Ya cuando tiene convulsiones, o cuando tiene un déficit neurológico, déficit sensitivo, déficit motor, déficit de lenguaje, trastorno de conducta, todo eso, recién va a encuentra el absceso ya formado. En general, muy rara vez se encuentra un absceso, digamos, en la fase de cerebritis precoz, o si ven eso, no se puede llegar a un diagnóstico certero. Y el de emergencia en general, como no tiene tanta experiencia, dice que no tiene nada. O dice es isquemia. Entonces, por eso es que el absceso se llega más cuando está la cápsula. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos un laboratorio y vamos a ver la leucocitos elevada. Sí. El objetivo en general es negativo, no se debe hacer, no se recomienda porque el absceso está encapsulado, no está en salvo que tenga infección en otro lado, ya no sé, pulmón, no sé, otitis, ¿no? Esto sí, va a estar elevado. PCR, esto sí va a estar elevado, porque son, digamos, valores específicos que nos avisan que hay alguna infección o alguna inflamación en nuestro organismo, ¿no es cierto? Punción lumbar. En general no se recomienda, ¿por qué? Porque no se descarta. ¿Cierto? Y tampoco, digamos, va a ser algo contundente en el estudio físico clínico, no va a haber mucha alteración de los valores normales. Algo va a haber, sí. No se descarta el germen y esto. Para hacer la punción lumbar siempre hacer una tomografía para ver qué cosa. Para que las cisternas térmicas y encefálicas estén libres, porque si están apretadas y se hace una punción lumbar, al paciente lo enclavan, se muere. No se muere inmediatamente, se muere a las 2 horas. Pero mucho cuidado con eso. Y las imágenes, en general, antes hablaba mucho de la gammagrafía, con marcadores de tecnesio 99, de especificación espacial, espectroscopía, pero lo mejor, una tomografía de inicio que nos va a mostrar el refuerzo del rodillo, el espesor considerable y, obviamente, cuando está con la cápsula, el refuerzo prácticamente de la membrana, el centro en general siempre va a ser hipodenso porque está necrosado y el edema vasogénico periférico, ¿no es cierto? Entonces vemos esto es un absceso, fíjense en la parte central, hipodensa, está sin contraste y fíjense cómo se marca la cápsula por infección del seno frontal, ¿no es cierto? Y cuando vamos a operar, siempre hay que evitar hacer esto, romper, porque estamos diseminando el germen en el cerebro. Es lo que no se debe hacer. Uno tiene que tratar de sacar íntegro. Pero, como ya se rompió, si abre, fíjense la cápsula, qué gruesa es para contener el absceso. Hay que sacar todo eso. Tenemos que sacar todo. Si no sacamos, va a volver la infección. Sacamos eso y a veces mejor sacar así, entero, adentro con absceso, la fosa posterior, sacamos sin romper, tenemos el paciente curado. ¿Esto por qué? Porque por el tipo de tratamiento de los antibióticos. En la resonancia, en T1 la cervix es hipointenso, en T2 hiperintenso, las cápsulas, el centro es hipointenso, el otro hiperintenso, la cápsula es hiperintenso y está bien delimitado hiperintenso también, el edema es hiperintenso, en T1 y en T2 hiperintenso. Organiza acá. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre tiene que ser combinado. Quirúrgico, antibiótico y buscar la cura.
tratamiento. Cuando es menos de 3 centímetros, se recomienda por consenso hacer tratamiento médico directamente, no abrir la cabeza. También cuando es múltiple, cuando tiene síntomas menos de 2 o 3 semanas de síntomas, cuando vemos y sospechamos de una cerebritis y cuando está en tronco cerebral. Y se tiene que evaluar en este tipo de pacientes que tienen pacientes con derivación peritoneal. Si es peritoneal con la parte quirúrgica mejor, digamos, se debe mejorar los síntomas antes de mover la válvula. ¿Cuál es el tratamiento empírico que se tiene que hacer? Vancomicina, ceftriaxona, metronidazol, triple esquema. Es el tratamiento empírico de inicio. Así nos aseguramos términos comunes, gram positivos, gram negativos, ¿no es cierto? Estamos cubriendo un montón de gérmenes con triple esquema. Ahora, si vemos que es traumático porque tenía alguna herida penetrante, hay que agregar RIFAM y obviamente hacemos todo esto y hay que hacer controles de laboratorio para el tema de la función de la función hepática, ¿no es cierto? Duración. 6 semanas endovenoso. Eso es regla. 6 semanas endovenoso. Después de eso, en consenso con infectología, se pasa a vía oral. ¿Cuánto tiempo? No menos de 6 meses. Hasta un año. Los infectólogos dicen que mientras sigamos viendo la calidad y no desaparece, tiene que seguir recibiendo. Eso dicen los infectólogos, pero en general, en la parte de neurocirugía, no menos de 6 meses hasta un año. Porque muchas veces se saca la cavidad, se saca el absceso y queda la cavidad polencefálica. Entonces, eso nunca se va a llenar. Eso es lo que no entienden los infectólogos. Entonces, por eso es que dicen que no se tiene que seguir. Tenemos conceptos totalmente diferentes, formaciones diferentes, ¿no es cierto? De acuerdo a la especialidad. Entonces, cuando hacemos una mejoría clínica, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir viendo, controlando por tomografía. Pero la tomografía no tiene que ser cada 24, 48 horas, no, cada 2 semanas. Es única. Tomografía cada 2 semanas. Un 20% vas a recidivar a las 6 semanas, después de terminar la actividad. Por eso es importante hacer controles. Las cirugías mayores a 3 centímetros. ¿Se puede hacer propunción? Sí. Antes se decía una punción a aspirar para dejar antibiótico ahí adentro. Y en general, ¿no es cierto?, se hacía en los pacientes que tienen múltiples abscesos, fueron muy profundos porque teníamos que cortar el parénquima y dañar mucho el cerebro para sacar. Entonces, pero se vio que recidivan hasta un 70%. Fíjense. No es, digamos, la mejor indicación. Extirpación, sí. Tienes menor porcentaje de recidiva, menor tiempo de antibiótico. En los traumáticos sí es necesaria indicación, se revela que sacar también los que tienen abscesos porondos, por ejemplo, los lobulados, sí. Y tenemos que mandar al cultivo para aerobios, anaerobios, para TBC, hongos, gérmenes comunes, gram positivos, gram negativos. Cuando manda al cultivo tiene que pedir todo eso para ver si en algún momento vamos a tener algún germen, porque si no ponemos eso y nos olvidamos, y justo lo que nos olvidamos es del germen, y cometemos el error. Un tema muy cortito, interesante, que es, ¿no es cierto?, van a chocar a los pacientes en la práctica hospitalaria. La sintomatología es un poquito similar a lo que es las meningitis. La diferencia es que en las meningitis tenemos
los signos meningios. Después van a tener confusiones, irritabilidad, fiebre, lo mismo. Laboratorio va a ser casi lo mismo. Lo único diferente es que en aquí no vamos a ver nada en el absceso